Que Dios les bendiga esta mañana. Amén. Y como dije al principio, de que hoy es un tema muy importante. Creo que es un tema que trae mucha bendición a la vida del ser humano. Así es. ¿Verdad? Porque es la renovación de nuestra mente. Sabemos que muchas veces tenemos pensamientos que no son buenos en nuestra mente y que traen obstáculos a nuestra vida realmente. Y Amén. hoy a la luz de la palabra estaremos hablando. Y yo quiero que leamos un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Efesios 4, 22 al 23. Y dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué opinas tú de esta palabra? Amén. Yo creo que cuando hablamos acerca de que necesitamos ser renovados del espíritu de nuestra mente, podemos comprender de cierta manera que la mente está pues, en nuestro cerebro, ¿verdad? En nuestra cabeza, y decimos ustedes que la mente, o sea, el cerebro, ¿verdad? Es un órgano, y cómo es posible que pueda tener un espíritu. Pero hablando en términos bíblicos, el Señor se refiere a que nuestra mente, o sea, en nuestro cerebro tenemos mentalidad, ¿verdad? Entonces, nuestros pensamientos tienen una relación con nuestros sentimientos, ¿verdad? Y por ende con nuestro espíritu. Así es. Entonces, por naturaleza, el ser humano tiene una mente o una mentalidad y con un espíritu caído, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces, necesitamos, dice la palabra, ¿verdad? Que necesitamos ser renovados. ¿Y qué es cuando algo es renovado? O sea, algo que ya existe es hecho nuevo. Y este pasaje que tú leías en Efesios 4, en la traducción al lenguaje actual, a mí me gusta porque nos explica muy bien, ¿verdad? Se entiende muy bien porque dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Y estos malos deseos, como tú comentabas, ¿verdad? ¿De dónde inician cuando uno dice, tengo un deseo de ir a comerme un pastel, de tomar un chocolate? O sea, ese deseo, ¿en dónde empieza? En la mente. En la mente. Entonces, nuestra naturaleza siempre es, ¿verdad?, que todo inicia en nuestra mente, y no es que seamos como que una computadora, ¿verdad?, como una maquinita en donde en base a tal respuesta el cerebro actúa así, no actúa de tal manera, sino creo que todos haríamos lo mismo. Entonces, yo opino, ¿verdad?, y lo que creo y entiendo de este pasaje es que cuando venimos al Señor, debemos de despojarnos y debemos de ser renovados, no por nosotros mismos, ¿verdad?, sino dejar que el Señor sea quien a través de su Espíritu Santo nos renueve y nos transforme. Y todo inicia en nuestro corazón verdaderamente cuando aceptamos a Él, pero también en nuestra mente. Amén, amén. Yo, cuando realmente venía a mí esta palabra de renovarnos, yo comparaba la renovación de un ser humano con el águila, de verdad, con el águila. Así es. No, y de hecho el Señor, como lo platicábamos Sí, anoche, ¿verdad? Como estábamos sí, platicando, que el Señor en la Biblia nos compara con el águila. Con el águila. Porque dice, fíjate que tan importante es esto, que el águila dice que vive 70 años, pero que a los 40 años tiene que ser cambiado su plumaje porque se envejece. Y yo creo que esta es una comparación muy linda, porque a mí me llama mucho la atención, porque dice que el águila tiene dos opciones: una, o dejarse morir, o hacer el cambio. Y dice que para hacer el cambio, me llamó mucho la atención leyendo esto, porque dice que tiene que subir a una montaña
y se a lleva lo más alto. a lo más alto, 150 días. Así ¿Y es. por qué razón es renovada? Porque dice que ya no puede atrapar a sus presas para poderse alimentar. Entonces yo creo que esto, yo decía, Señor, hoy en la mañana meditando en la palabra, que cuando uno sigue con esa misma mentalidad, creo que no hay forma de crecer en la vida. Definitivamente. No hay forma de hacer cambios, y los cambios son siempre buenos cuando son cambios positivos, realmente. Y cuando son cambios que fueron dirigidos por el Señor. Exacto, ¿verdad? ahí es lo más lindo. Y cómo podemos saber que estamos teniendo una vida que va a tener resultados que agraden al Señor, pues porque tú te estás basando en lo que dice su palabra, en tu comunión con el Señor, en tu vida devocional, leyendo la palabra. Entonces, hablando, regresando al tema de lo del águila, ¿verdad? Me llama la atención porque dice que durante estos 150 días que le lleva al águila, el águila no solo cambia su plumaje, sino que un dato muy importante es que el águila se golpea el pico contra las rocas hasta botarlo completamente. Entonces esto quiere decir que en este proceso de renovación el águila no come, ¿verdad? No come, no bebe porque no tiene pico. ¿Y cómo es posible que esta criatura sobreviva sin comer 150 días? Estamos hablando, si son 2 meses, son 60, son alrededor de 5 meses. O sea, es un tiempo que uno con un tiempo de comida que no haga, ya siente que se está muriendo, ¿verdad? Pero en la palabra también dice, si el Señor tiene el cuidado de las aves, incluye a las águilas, ¿verdad? ¿Cómo no tendrá cuidado de nosotros? Refiriéndose a que Él nos sostiene, ¿verdad? A que Él nos da el sustento, el alimento, pero creo que también habla acerca de que en todo tiempo, así como el Señor nos compara muchas veces con el águila, ¿verdad? En los procesos que tengamos que pasar para ser renovados, aun cuando esto lleve escasez, enfermedad, ¿verdad? No es que el Señor la envíe, pero Él permite, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a sustentar tal y como lo hace durante esos 150 días con el águila. Y lo que yo comparo esto con la vida del ser humano, que una renovación trae dolor, porque es dejar la vieja vida. Exacto, ¿verdad? O sea, dejar a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, hablando de las personas que están en un plan de bajar de peso y le dice la nutricionista o la persona que le está apoyando o ella misma se empieza a investigar, le dice, necesito dejar de consumir paulatinamente azúcar. Entonces, ¿qué trae a nuestro cuerpo el dejar de consumir azúcar de una vez, ¿verdad? O sea, en un solo intento. Debemos de hacerlo paulatinamente. ¿Por qué? Porque este proceso trae un daño a nuestro cuerpo, que nos vamos a sentir cansados, que nos vamos a sentir sin fuerza, sin ánimos, incluso hasta de mal humor. Y en los procesos en la vida espiritual creo que también traen cosas negativas, pero el final va a ser un resultado definitivamente bueno y positivo. Sí, porque ¿qué sucede cuando el águila pasa esos 150 días y es renovada? Dice que vuela tan alto como nunca. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que realmente cuando uno es renovado en nuestra mente por el Señor, te va a traer cambios buenísimos. Claro, y cambios no solo positivos para ti, sino también para las personas con las que convivimos, ¿verdad? Nuestra familia. Amén, amén. Y entonces es difícil someternos, ¿verdad? Pero y eso yo hoy le decía al Señor, realmente eso es hacer tu voluntad, Señor, dejarme que yo sea cambiada,
porque muchas veces, ¿verdad? Yo quiero mencionar algunos puntos de dónde debemos de ser nosotros renovados. Y una de las cosas que quiero mencionar es el mal carácter. Muchas personas tienen mal carácter, y el mal carácter, eso trae dificultades en un matrimonio, en una familia, porque las personas de mal carácter no son comprensivas muchas veces, ¿verdad? Tratan mal a las personas, son muy enojonas, eso yo lo estoy recibiendo ahora, son muy enojonas, y todo eso es algo que no beneficia en un matrimonio ni en una familia. Claro, y hablando de eso, ¿verdad? Entonces, en Efesios, que estábamos leyendo la palabra, ¿verdad? Estamos leyendo Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, ¿verdad? Entonces, dice en el 23 y el 24, dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Y dice, y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces, imagínate. Es realmente impactante el hecho de que el Señor no solo nos da salvación, sino que Él nos quiere dar una nueva vida. Pero para obtener esta nueva vida necesitamos ser renovados por Él. Pero vemos esto, regresando a la comparación que estamos haciendo con el águila. El águila voluntariamente, por necesidad de ser renovada, sube hasta lo más alto de un peñasco, ¿verdad? De una montaña podemos hablar, busca una roca firme en la cual ella pueda llevar su proceso. Entonces sabemos que el humano por naturaleza no puede ser renovado aunque él lo desee, porque nuestra naturaleza no es ser creadores de nosotros mismos, de nuestro espíritu, de nuestra mente. Entonces, por ende, debemos de regresar a nuestro creador, que es el Señor, ¿verdad? Amén, amén. Para poder tener una vida que sea renovada, amén, por el Señor. Así como amén, el águila voluntariamente lo hace, nosotros debemos voluntariamente presentarnos al Señor. Y no vemos que el hecho de que el águila no llega solo ahí a esperar que se le caigan las plumas, no, y que se le caiga el pico. Ella trabaja para esta renovación. Así es. Yo creo que podríamos hablar un poco acerca de cómo es necesario que trabajemos en nosotros mismos con la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo, amén, para poder obtener esta renovación. Y fíjate que cuando nosotros somos renovados por el Señor, es definitivo. Pero si una persona humanamente se lo propone, por ejemplo, no sé por qué Dios me está poniendo el matrimonio, porque yo creo que muchos matrimonios fracasan, ¿verdad? Y, por ejemplo, alguien que tenga mal carácter, mencionando el carácter, el esposo dice, voy a tratar de cambiar. Yo creo que cambiaría temporalmente, por un tiempo. Claro. Pero porque regresa a su naturaleza. A su naturaleza humana. Pero cuando el Señor lo hace, los cambios que Dios hace, porque renovación es un cambio, los hace definitivos en nosotros, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, yo creo que la forma más linda, más preciosa, es realmente permitirle al Señor que renueve nuestra mente, y Dios lo hace. Amén. Yo este tema que estamos hablando, yo me identifico con él porque yo fui renovada por mi Padre. No soy la misma Araceli que yo era. Mi forma de pensar de antes no es la misma como hoy lo hago. Definitivamente. Sí, el Señor hoy esta mañana traía a mi mente cuando el Señor hizo los cambios en mí, que yo antes solo en trabajo. Y tú te acuerdas cuando tú eras niña, que yo solo trabajando me pasaba. Y Dios cambió todo eso. No, y no era el hecho de que trabajar sea malo y el ocuparse mucho en un trabajo sea malo. No es malo. Sino el hecho de que vivías afanada. Afanada,
que si no trabajo, mis ganancias van a bajar. Si no trabajo, no vamos a poder darnos un estilo de vida al que estamos acostumbrados, sí, ¿verdad? O darles a mis hijos un estilo de vida al que ellos están acostumbrados o el que yo los he acostumbrado, ¿verdad? Entonces, no es tanto el que vivieras trabajando demasiado, ¿verdad? Porque a veces nos es necesario, en ciertas etapas de nuestra vida nos es necesario trabajar bastante, pero recuerdo que cuando llegaste al Señor nuevamente, porque tú de joven eras una persona que había entregado su vida al Señor, le servías al Señor en el coro de la iglesia, ¿verdad? Y todo, pero cuando te apartaste de Él, hubieron muchos procesos en tu vida que trajeron mucho dolor, pero no trajeron cambios positivos. Hasta cuando regresaste al Señor y Él pulió tu vida, recuerdo que dejaste la música porque te gustaba mucho la música, ¿verdad? Tal vez no de andar en fiestas, pero sí te gustaba la música, ¿verdad? Sí. Incluso mi hermana, la mayor, ya estaba siendo parte de ese estilo de vida que tú llevabas, ¿verdad? Así es. Entonces, el proceso quizás fue doloroso cuando llegaste al Señor, pero trajo un cambio positivo, no solo para ti, sino para mis hermanos, para ¿verdad? Todos, y para todos. mí, porque definitivamente algo que yo he aprendido y lo puedo testificar es que cuando Dios llega a nuestras vidas, si nosotros le permitimos a Él gobernarlo, todo cambia. Aunque suframos, pero todo cambia. A una manera buena, ¿verdad? A una manera buena, sí. Y diría hoy que no cambiaría esta vida por nada, ¿verdad? Volvería, si te preguntaran, hermana Araceli, ¿usted volvería a pasar todo lo doloroso que le ocurrió en su vida para obtener la vida que tiene? ¿Estarías dispuesta? Yo estaría dispuesta a pasar ese dolor para poder tener el cambio, ¿verdad? Porque ahora este cambio ha bendecido mucho mi vida, ha bendecido la vida de mis hijos. Y un día nunca se me olvida cuando me dijiste, mami, tú ya no eres la misma madre, ¿verdad? Porque fui una mamá muy enojona. Enojada, sí, porque no vamos a mentir, aquí voy a decir yo que fue una malísima madre, no. No, mi mamá era una persona que todo el tiempo andaba como que hasta así, ella tronaba los dedos, ¿verdad? Porque todo era rápido, si ustedes no están listos, los dejo, apúrense, recójanme todo, y tronaba mucho los dedos, ¿verdad? Siempre ha sido una persona muy ordenada, muy limpia, con una persona que le gusta la excelencia, pero la forma en la que ella solicitaba estas cosas era de una manera como casi que militar, ¿verdad? Y bien exigente. No estoy diciendo que los militares son malos, ¿verdad? Pero una manera muy exigente, sí. Eso sí, nunca con groserías. A pesar de que ella estaba apartada del Señor, nunca nos habló de una manera grosera, no. O de una manera, podemos decir, con palabras, como decimos los chapines, malas palabras, ¿verdad? Con vulgaridades, jamás, eso sí. Pero sí no era una persona como ahora, que refleja paz, como dice mi esposo, su mamá siempre está tan tranquila y con un montón de cosas que hacer, y ella siempre está tan tranquila, ¿verdad? Pero creo que eso no es algo que tú lo hayas hecho en ti, no. Sino que el Señor a través de los años que llevas y tu relación con Él se ve reflejada en la paz que mantienes, a pesar de que tenga una agenda súper ocupada. Nosotros molestamos, llena, ¿verdad? Porque a veces parece la presidenta o mujer del presidente, ¿verdad? Porque está siempre ocupada, siempre tiene algo que hacer, ¿verdad? Pero a pesar de eso, el Señor ha obrado en ti porque mantienes mucha paz y gozo a pesar de las situaciones. Amén, ajá. Amén. Así que yo creo que Dios hable verdaderamente a tu corazón, a tu mente, de que busques al Señor, de que afirmes tu vida. Es tan importante afirmar Amén. Tu vida al Señor para que Él pueda hacer esos cambios en nosotros. Y todo ser humano necesita verdaderamente
ser cambiado, ser transformado en la mente. ¿Por qué la mente? Porque tu forma de pensar es lo que te va a hacer tomar las decisiones, y muchas veces por la forma de pensar tomamos malas decisiones. Pero cuando tus pensamientos son buenos, son pensamientos de paz, tus decisiones van a ser totalmente diferentes. Amén. Algo que me gustaría hacer mención, ¿verdad? Y contar un poquito podemos decir, de testimonio, ¿verdad? De cómo Dios ha estado obrando en mi matrimonio, ¿verdad? Yo voy a cumplir, en el mes de noviembre, cumplimos con mi esposo 7 años de casados. Y por naturaleza, yo soy una persona que me gusta tener el control de las cosas, ¿verdad? O sea, no me gusta que me agarren por sorpresa, ¿verdad? Sino que me gusta saber lo que sucede en mi casa, lo que sucede con mis hijos, ¿verdad? A pesar de que es mi esposo el que trabaja, siempre me gusta saber, ¿verdad? No es que yo sea metida, sino que algo que yo le he dicho a mi esposo es: ¿cómo voy a saber por qué orar si yo no sé lo que está ocurriendo en nuestras finanzas, en tu trabajo y todo eso, ¿verdad? Pero esta, podemos decir, obsesión que yo tenía por tener el control de las cosas, ¿verdad? Llevó hace unos meses atrás, el año pasado, llegamos a pasar un proceso en donde yo llegué a desaprobar casi todo lo que mi esposo hacía, ¿verdad? Y por lo mismo, mi esposo ya no me compartía nada. Él es una persona un poco hermético, ¿verdad? Le cuesta comunicar lo que hace, por ende él, si él lo puede hacer solo, pues él no lo comunica, no lo transmite, pero a mí no me gustaba esto, ¿verdad? Y de hecho todavía estoy trabajando, y el Señor está trabajando en mí, en esto, ¿verdad? Pero en una ocasión, ¿verdad? Yo me molesté tanto con mi esposo y me sentí tan triste porque yo desconocía completamente acerca de un proyecto que él estaba haciendo, ¿verdad? Y llegó a entristecerme tanto que yo hasta empecé en mi mente, ¿verdad? Yo empecé a decir, no, de plano que él quiere tomar su camino, entonces si vas a hacer las cosas, pues mejor cada quien por su lado, ¿verdad? Y obviamente esto empezó a afectar mi relación, claro, ¿verdad? Porque yo en mi mente empecé a maquinar muchas cosas, ¿verdad? Que realmente cuando yo ya lo hablé con mi esposo, cuando lo platicamos, no era como yo lo estaba viendo, ¿verdad? Pero ¿qué tuvo que pasar? En un momento en donde yo colapsé, ¿verdad? En una charla que estábamos teniendo, él me empezó a contar y yo me quedé choqueada. Le dije, mira, yo no sabía nada de lo que tú me estás hablando, y me sentí tan excluida, ¿verdad? De todo esto. Y yo ese día salí, no le dije nada a mi esposo, salí y agarré el carro, ¿verdad? Y me fui a un lugar solita. Y cuando llegué a ese lugar, no es que esté poniendo en evidencia, sino que lo cuento como testimonio de cómo el Señor ha obrado en mí y me ha ayudado, ¿verdad? Ha ido renovando mi vieja naturaleza o mi vieja manera de ser, ¿verdad? Entonces, yo llegué ahí y puse una alabanza que a mí me gustaba mucho, y empecé a adorar al Señor, y yo empecé a orar y a entregarle al Señor toda esa ansiedad, ese dolor que yo sentía en ese momento. Y no pude orar porque yo era un mar de lágrimas, ¿verdad? No es que mi esposo me haya dicho nada, sino que él no me ofendió, no me dijo nada, sino que simplemente como que yo dije, no puede ser, yo así ya no voy a vivir, no puedo seguir así, dije yo, ¿verdad? Entonces empecé a llorar y todo, y el Señor ahí me empezó a hablar, y Él me dijo, ¿cómo quieres que Él sea tan comunicativo contigo si tú muchas veces no eres comunicativa conmigo? Y me empezó a hablar y me empezó a decir que Él estaba tratando conmigo para que yo comprendiera que para poder tener una buena comunicación en mi matrimonio, lo fundamental y lo primordial para Él era que yo primero la tuviera con Él. Con el Señor.
Y el Señor me dijo, así como tú me pides que yo te confíe y que yo te revele y te diga muchas cosas, ¿verdad? Tú me tienes que buscar, tú debes de estar constantemente ahí, y me dijo un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, si tú quieres tener una buena comunicación con tu esposo, primero la debes de tener conmigo, me dijo él, ¿verdad? Y yo todavía ahí diciéndole, Señor, pero si en el matrimonio así debe de ser, y eso debería de ser como que una ley de que las cosas se deben de compartir en la pareja y todo, ¿verdad? Pero el Señor me dijo, debes de cambiar de estrategia. Cuando Él te comente algo, Él te cuente algo, no vayas a decirle de una vez lo negativo. Yo sé que así es y siempre me lo han dicho, pero que Dios me lo haya dicho a mí fue como decirle, mira, agarra onda, Titi, porque el Señor me conoce, Él sabe cómo soy. Y cambia tu estrategia y que a Él le nazca y desee contarte las cosas, no porque tú lo tengas que saber, sino que porque lo quiere compartir y porque quiere que sea un proyecto, ¿verdad? Porque así debe ser en el matrimonio, juntos, ¿verdad? Pero no fue hasta que el Señor cambió eso en mí. Yo lo había intentado muchas veces, de verdad, y tú sabes porque yo siempre te lo he comentado. Yo lo había tratado muchas veces, ¿verdad? Entonces, aunque me ha estado costando, yo trato de ser paciente y de escuchar de una manera sabia y hablar de una manera sabia mi opinión, darla de una manera sabia y de una manera constructiva, podemos decir. Pero ha sido algo que, a pesar de que yo tengo muchos años de estar en el Señor, hasta hace el año pasado fue que yo dejé, ¿verdad? Porque quizás Dios lo quería hacer en mí hace tiempo. Yo dejé que el Señor empezara a renovar eso en mí, ¿verdad? Y todo por lo que estás compartiendo, todo estaba en tu mente. Todo estaba en tu mente, por eso es tan importante. Y realmente, si Dios no te habla, a lo mejor fracasas en tu matrimonio y hubieras tomado una decisión de separarte, de irte de la casa. Entonces, damos gracias al Señor, de veras. Cuando yo hablé con él y me dijo, no, eso no es así, mire, no sé por qué usted lo está viendo así, y él ya me empezó a explicar y todo, ¿verdad? Entonces yo dije, Señor, gracias porque Él nos da lecciones que ayudan que nuestro cambio sea, como tú decías al inicio, permanente, ¿verdad? Sí, así es. Los cambios que el Señor hace son definitivos, ¿verdad? Y nosotros humanamente no podemos lograrlo, pero en el Señor todo se puede. Él sí puede, Él tiene el poder para cambiar la mente totalmente de una persona. Yo viví una experiencia tremenda hace algunos años. Estaba yo con unos pastores, estaba yo con mi esposo y estaban unos pastores y estábamos platicando, y lo que yo iba a platicar, el Señor cambió ese pensamiento en ese instante. Y yo no me di cuenta, yo me di cuenta hasta cuando ya veníamos de regreso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el Señor tiene el poder para poderlo hacer. Así que vamos a ir a un corte y nuevamente estamos en unos minutos con ustedes.
eso ponemos nuestras vidas, nuestra esperanza, nuestra fe, solo en ti, Señor, solo en ti, Señor, solo en ti, Señor. Aunque el mundo se derrumbe, descansamos en ti, Señor. Eres el único Dios que cumple sus promesas. Eres el único Dios que cumple sus promesas. Eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Eres Dios. Oh, tú eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, fiel, fiel. Tú eres fiel, Señor. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Exaltamos tu nombre, descansamos tu nombre. Aleluya, aleluya. Oh, tú eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. ¿Se escucha esa voz? Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Nueva Familia Televisión. Gracias, aquí estamos de nuevo con ustedes. Gracias por dejarnos entrar a su hogar, ahí en la empresa, en la oficina, o en donde esté, sintonizando el canal de la Nueva Familia. Y hoy estamos hablando un tema muy, de verdad, muy importante para la vida del ser humano, que es la renovación de la mente, ¿verdad? Y yo creo que eso es tan importante, que una persona sea transformada. Y como hablábamos al principio, sobre todo por el Dios vivo, por ese Dios que le servimos, a quien amamos, de quien platicamos, de quien hablamos, porque hablamos de sus maravillas, porque esas son maravillas las que el Señor hace. Y no estoy diciendo estas palabras solo por decirlas, porque no podemos hablar lo que no vivimos. Y yo he experimentado esa renovación que el Señor hizo en mi vida. Y yo veo la renovación que ha hecho en mi hija Catherine. Y eso es algo que te trae mucha bendición. Porque en esta tierra, yo siempre he dicho esta frase, que es en esta tierra donde necesitamos los cambios, donde necesitamos ser bendecidos, donde necesitamos recibir. Definitivamente, porque ¿de qué serviría, verdad? No, o puedo decir yo, ¿cómo vamos a mostrar el poder de Dios en nuestras vidas? O cómo Dios se ha glorificado en nuestras vidas, si los frutos los diéramos ya en la vida eterna, ya en el cielo, ¿verdad? Aunque ya estamos viviendo en la vida eterna, ¿verdad? Pero en la vida del cristiano, el Señor cada día se glorifica a través de las obras que Él hace en nosotros, para Amén. Que seamos testimonio para las demás personas y decir, wow, el Dios al que tú amas, el Dios al que tú sirves es verdaderamente poderoso, porque yo te conocía de esta manera y ahora te conozco así. Y yo creo que tú puedes hablar un poquito acerca de eso, porque en el tiempo en el que estabas sin el Señor, donde llevabas una vida súper ocupada, ¿verdad? De cierta manera, trabajando mucho, y tus Amén. Frutos, aunque el Señor te permitió, ¿verdad?, alcanzar muchas cosas en la tierra, hablando de manera económica, ¿verdad?, pero tu vida se fue deteriorando, y ahora el Señor te ha bendecido de gran manera, porque
ha bendecido todo, o sea, desde tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu salud, ¿verdad? Porque cuando estabas trabajando tanto, cuando te enfermaste, ¿verdad? Del nervio ciático, el Señor definitivamente creo que te estaba dando una alerta y decirte, bueno, ¿a qué hora vas a regresar a mí, verdad? Aunque creo que ahí ya habías regresado al Señor. Ya había regresado. Creo cuando regresé al Señor, siempre seguí un poco afectada de salud, porque yo creo que la renovación que el Señor hace en nosotros es paulatinamente, no es de un solo que uno... Que ya de un día para otro. De un día para otro uno transformado, es conforme a la relación que vamos teniendo con el Señor, con esa búsqueda, con esa entrega, ¿verdad? Y yo creo que así lo hizo el Señor conmigo. Fueron años para poder llegar a ser la Araceli que ahora soy, con el carácter que Dios ha puesto en mí, ¿verdad? Y muchas cosas. La forma de vestir, porque Dios no solo cuando Él renueva la mente, tú ya te enfocas de una manera diferente y tú empiezas a cambiar. Es donde realmente se ven los frutos, ¿verdad? En la vida del ser humano, cuando eres renovada por el Señor. Entonces es cuando uno puede ser un testimonio y dice uno, esta persona... qué impresionante cómo es ahora, ¿verdad? Entonces, eso es lo lindo. Y tú dijiste algo muy importante de que cómo vamos a reflejar y a mostrar el poder de Dios, que Él es real, que Él existe, si no hay un cambio en uno. En nosotros. Y regresando a las escrituras que hemos estado leyendo en Efesios capítulo 4, verso 22, ¿verdad? El 24, dice al final, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. La vida cristiana se trata de llegar a una meta en común, que dice en su palabra que seremos perfeccionados día a día, ¿verdad? Para ser como quien, como el Señor. Nuestro punto no debe de ser, voy a ser mejor que tal hermana para que tal persona vea, voy a ser mejor que mi hermano de carne, que mi primo, que mi compañero de trabajo, no. Debemos de recordar que la meta de todo esto, de todo este proceso doloroso que lleva el ser renovado por el Señor, es para que seamos como Él, porque Él es el mejor ejemplo de ser humano que hubo aquí en la tierra, ¿verdad? Él es el Señor es santo, el Señor es noble, el Señor es honesto, es justo, es recto. Entonces, nuestro mejor ejemplo y nuestra meta en el proceso de la renovación debe ser como el Señor. Amén. Amén. Y no hay cosa de veras tan bonita que poder reflejar esos cambios en la humanidad, en la sociedad. Definitivamente. ¿Verdad? Ser totalmente una persona diferente, ser ese testimonio vivo para los demás, y que así pueda llegar el Evangelio a aquellas personas que han sido fracasadas, fracaso tras fracaso, que no tienen éxito. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio en ellos. No ha habido un cambio, y el cambio ese solo Dios lo puede hacer. Así definitivamente, ¿verdad? Esos cambios para que podamos ser de bendición para otros, porque es tremendo, es muy tremendo, de verdad, una mente que no se deje transformar por el Señor. Eso trae malas consecuencias, porque todas las cosas malas que hacemos traen consecuencias malas,
a la vida del ser humano. Claro. Y no hay cosa más linda, yo creo que el Señor nos dio la vida para poder disfrutar en esta tierra, para poder ser felices, para tener una unidad, para que podamos ser felices en la familia. Yo he aprendido en el caminar con el Señor, ¿verdad? Que todo lo que está en la palabra se cumple en la vida del cristiano. Amén. Todo aquello que el Señor ha dicho en su palabra, si tú permites que sea Él quien gobierne tu vida, si el proceso de dolor, el proceso quizás en el que tú estás viviendo, hacíamos al principio la comparación con el águila, ¿verdad? Porque el Señor nos compara muchas veces con esta ave. Entonces, si tú estás viviendo el proceso en donde necesitas y te estás dando cuenta que tu espíritu, tu mente, tus fuerzas necesitan ser renovadas, debes de tomar la valentía de decir: Señor, ahí te voy, así como el águila sube a lo más alto, ya sin fuerzas, porque no sube vigorosa y fuerte, no, sube ya cansada, y ella sube hasta lo más alto, busca una roca firme, inicia su proceso, inicia con dolor, sin poder comer nada durante 150 días, sin poder beber nada, quizás con frío, porque ustedes saben que en las alturas hay más frío, y ella está botando todas sus plumas, ¿verdad? Entonces, quizás estés tú en ese proceso de has estado dudando y decir, quizás esa no es la forma, todavía no necesito llegar a Dios, todavía seguiré buscando las maneras posibles de poder cambiar mi vida. Pero te voy a decir algo, no hay cambio que un ser humano pueda hacer por sí mismo que perdure como lo que Dios puede hacer por ti. Y si tú estás en estos momentos, quizás has estado dudando en si es una buena decisión o no entregar tu vida al Señor para que Él pueda trabajar en ti, en tu familia, yo te digo, no dudes más, porque aunque sea dolorosa, aunque el proceso sea difícil, vas a ver resultados buenos y positivos, porque lo que Dios hace definitivamente es bueno en nuestras vidas. Así que lo que deseamos esta mañana es que realmente el Señor renueve en ti todo lo malo en tu mente y en tu corazón. Amén. ¿Verdad? Porque eso es tan importante para que puedas alcanzar la felicidad, para que puedas ser una persona que pueda disfrutar de lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Porque Dios verdaderamente tiene planes y propósitos buenos, grandes para su pueblo. Y a mí me llama mucho la atención el pasaje de Salmos 24:1, porque dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan y los que en él habitan. Entonces, todo el ser humano, el Señor nos dio vida, ¿verdad? Y para que realmente la pudiéramos disfrutar. Así es. Entonces, podemos recordar la Escritura, porque podemos hablar nosotros aquí muchas palabras bonitas y frases bonitas, pero lo que realmente tiene impacto en nuestras vidas es lo que dice la palabra. Y queremos volver a leer y compartirte lo que hemos aprendido y de lo que hemos estado hablando en esta mañana. Amén. Y dice en Efesios 4:22 al 24, dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice, si tú estás en el Señor o si tú estás llegando a los pies del Señor, es necesario que cambies tu manera de pensar. Es Dios quien lo va a hacer, pero es necesario que tú reconozcas que tu mentalidad, tus pensamientos necesitan ser cambiados. ¿Para qué? Para que se vean frutos en donde tú seas una persona honesta y reflejes
que Dios está en ti y que Dios te ha hecho nacer de nuevo, como lo dice en su palabra, para que nuestra meta sea ser como Él. Amén. 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 A mí me gustaría que termináramos con una oración y que pudieras orar por aquellas personas que nos están viendo o los que nos van a ver en el reprise, porque este programa es el día sábado a las 5 de la tarde, día domingo 5 de la tarde, pasan el reprise de este programa. Así que Dios bendiga a todos aquellos Amén. que realmente van a ver este programa y que el Señor, el Espíritu Santo, pueda transformar tu mente y tu corazón. Amén. Así Amén. que vamos a orar. Amén. Oremos. Amado Dios, en esta hermosa mañana venimos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tenemos necesidad de ti, Señor. Reconocemos, Padre Celestial, que tú eres hacedor de maravillas, Padre, que tú eres hacedor de milagros. Señor, te pido que tú puedas, Señor, ver a cada una de las personas que hoy o que en los días posteriores estarán escuchando este programa, Señor. Tú conoces cada una de nuestras mentes, tú conoces cómo está nuestro espíritu, cuáles son los pensamientos que desde el momento en que despertamos, Señor, hasta el momento en que nos acostamos, están en nuestra mente. Cuáles son aquellos pensamientos que nos motivan a actuar o a no actuar de cierta manera, Señor. Oro, Padre, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú puedas renovar nuestra mente, renovar el espíritu de nuestra mente, Señor Jesús. Que así, Padre, como tú renuevas, Señor, el plumaje de las águilas, le das un nuevo pico, Señor, a través de un proceso doloroso, Señor. Quizás muchas de las personas que nos están viendo, que nos van a ver, Señor, estén pasando por ese proceso, Padre Celestial. Oro para que tú les des fuerzas, que tú los sustentes y que no decaigan en este proceso, porque el resultado final, Señor, será bueno. Oro, Padre, para que a través de tu Espíritu Santo podamos enfocarnos, Señor, cada día en buscarte a ti, Señor, en hablar contigo, en leer tu palabra, en congregarnos, Señor, independientemente sea por Zoom, por una televisión, por una radio, Padre, pero que aprendamos que es necesario, Señor, llevar una formación en ti, Padre, a través de ti, Señor, para que nuestra vida refleje buenos frutos. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos diste en esta mañana, Señor, de compartir junto a mi mamá, Señor, esta palabra. Gracias porque sé que tú fuiste quien la guiaste para hablar sobre este tema, Señor. Que aquellos que lo necesitaban escuchar, Padre, no solo lo hayan escuchado, sino que esa semilla, Padre, pueda ser sembrada en su mente, en su corazón, y que ellos puedan, Señor, ver el fruto, Padre, de esta semilla, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú bendigas a este canal de la televisión, Padre, y que pueda seguir siendo de mucha bendición para todos aquellos que lo puedan ver, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, creemos en tu poder y que tu Espíritu traiga gozo, traiga paz, Señor, a cada una de las personas que nos han escuchado en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Que Dios les bendiga y siempre esperamos que pueda sintonizar este programa, que creo que es de mucha bendición para mujeres, hombres, ¿verdad? Y hasta la próxima. Amén. Que Dios les bendiga.